que escriben historias. Román Losinski. Éxitos. Son ahora las 7:32 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Recientemente en titulares, esto fue la semana pasada apenas, leíamos que José Labrador, vicepresidente de FEDENAGA, reportaba que el consumo de carne per cápita en Venezuela está por el orden de los 12,5 kilos al año. Nos hizo pensar en esta conversación que vamos a tener ahora para hablar sobre este número, hacer algunas comparaciones. Yo, de hecho, ese día, si no me falla la memoria, encontré una cifra del año 2022, 2023, que no 2024, que hablaba de que en el mundo el consumo per cápita estaba rondando los 28,8 kilos, algo así. 12,5 en el caso de Venezuela, y por eso hemos querido invitar nosotros a Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Román. ¿Manejan una cifra similar, 12,5 kilos al año? Mira, en este país no hay estadísticas desde 2008, que fue el último censo agrícola, ¿no? Y evidentemente en estos últimos 15 años ha sucedido, la economía ha cambiado radicalmente. Como me permito señalar, hoy estamos ante el reto de construir una nueva Venezuela que no conocemos. La Venezuela que conocimos creo que quedó en el pasado. O sea, esa Venezuela monoproductora, dependiendo del petróleo, donde el Estado era tanto el generador de los recursos como el distribuidor de ellos, murió. El reto que tenemos es construir esa nueva Venezuela, donde estoy convencido que el sector agroalimentario será uno de esos ejes, ¿no? Sobre todo, especialmente dentro de la responsabilidad de desarrollarlo el sector privado, ciertamente con un Estado que debe ser promotor, fiscalizador, ciertamente, claro, y apoyarlo especialmente en la dotación de recursos. Entonces no tenemos estadísticas, hay estimaciones, FEDENAGA da unas estimaciones, el gobierno da otras estimaciones, nosotros en la Fundación de Inbelecar manejamos algunas informaciones también dadas. Yo comparto, pero todas coinciden por ahí. Puedo compartir. Sí. En el caso de la carne es como más asertivo el poder estimar. ¿Por qué? Bueno, porque principalmente el negocio de la carne es un negocio donde los mataderos son los que prestan servicio y hay un registro, hay una fiscalización sanitaria en ese sentido, y podemos ir tabulando. No puedo dejar de señalar que hace 8 o 9 años atrás la matanza clasificada, esa de los mataderos, era el 80%, hoy más o menos el 55%, pero es más o menos registrable, porque al fin y al cabo no hay un mercado tan informal. Ciertamente a lo mejor no es clasificado, pero bueno, están lo que llaman los botalones, los mataderos municipales, y se puede manejar una estadística, lo que no es posible con la leche, porque la leche es un negocio de todos los días. Claro. De todos los días, y la informalización además se transforma en un producto ya de comercialización directo, que es ese famoso queso. Pero insisto en la carne. En la carne yo creo que estamos sobre los 12, coincide. 12.5, pero no puedo dejar de señalarte que históricamente hasta el 2000, a eso iba. hasta el 2014-15, el rebaño nacional nos garantizaba unos 17 kilogramos persona año. Y que se consumían, porque una cosa es que garantice y otra cosa es que se consumieran, que se compraran. No, se consumían. Okay. Y como te decía, bajo registro de los mataderos. Es más, en el lapso 2010-2015, donde hubo un gran diferencial cambiario y mucha promoción, se importó animales vivos. Los mataderos importaban animales vivos y se sacrificaban en el país, y llegamos a consumir 23 kilogramos persona. En la historia de Venezuela, desde que se tiene en registro, ¿cuál es el punto más alto de consumo de carne? No, perdón, cuando estamos hablando carne de res. Ok. Ojo. Ok. Porque cuando hablamos de carne tenemos, y cuando tú me hablas de esa data mundial, no solo es res, ahí están metiendo pollo, etcétera, porque la carne puede ser de pollo, puede ser cerdo, puede ser de res. Claro, exactamente. Okay. En carne de res, el histórico nuestro es un promedio de 17, ha sido de 17 kilogramos. Te digo, el máximo lo logramos con esas importaciones de animales vivos. De 23.
hasta 23, ojo, con un consumo total de proteína animal sobre los 80 kilogramos. ¿Y el punto más bajo? El punto más bajo creo que lo logramos para el 2019, 2019 que fue, vamos a decir, el punto más bajo de la inflexión económica que hemos tenido. Perdimos el 80% del Producto Interno Bruto y estuvimos sobre los 8, 7,5, 8. Pero vuelvo a insistir, es una apreciación porque no hay registro y no sabemos cuánto es el rebaño en alguna manera. Y sobre todo en ese periodo entre el 2015 y el 2019 hubo además mucha escasez de gasolina, mucha inseguridad, mucho abigeato por la crisis, etcétera. Y entonces, bueno, pero ahora, hay un consenso que estuvimos entre esos 7, 8 kilogramos. Es Rodrigo Agudo quien nos acompaña, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Exceptuando a Venezuela, bueno, partiendo de eso, de que la cifra es difusa, por decirlo menos, ¿cómo está la región? ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo está Brasil? Bueno, ¿cómo está Panamá? Se me ocurre México. No, debemos señalar que nosotros somos vecinos de dos grandes exportadores, de dos grandes países exportadores. Y no solo dos. Brasil es el primer exportador del mundo en términos de carne. Vuelvo a insistir, sí, yo creo que el consumo de carne de res, vamos a decir, en esos países puede estar ligeramente a 17 a 20 kilogramos, pero hay consumo, por lo menos hay un consumo de cerdo mucho mayor que el nuestro. Hay un consumo de pollo también un poco mayor que el nuestro. ¿Por qué? Porque esos países, tanto el cerdo como el pollo, es una red de producción de carne intensiva, que yo casi al riesgo de que me regañen, yo digo que esa es una actividad que es más vegetal que animal. ¿Por qué? Porque depende del alimento balanceado. Entonces nosotros tenemos que importar las materias primas para ese alimento balanceado. Por eso es que el pollo, llegamos nosotros a consumir más o menos unos 35, 40 kilogramos, cuidado si no 43 kilogramos en 2013, cuando las importaciones baratas, cuando llegamos a los 23 en carne de res y llegamos a unos 11 en carne de cerdo. Por eso es que digo que llegamos en carne a unos 80 kilogramos y unos 180 huevos personas. Ahora, cuando hablamos de estos consumos per cápita, obviamente estamos hablando de consumo promedio, que no necesariamente es equitativo. No. Es decir, no es que todo venezolano está consumiendo 12,5 kilos de carne al año, ¿cierto? Correcto. Bueno, yo ahí me remito a las encuestas en COVID, etcétera, donde evidentemente aquí nosotros estamos viviendo una sociedad un poco, si se quiere, surrealista, donde tú tienes zonas de Caracas donde el performance, o sea, el ambiente que tú vives, bueno, pocos países se gastan ese lujo y ese intercambio, y bueno, evidentemente otras con profunda pobreza. ¿A dónde apuntamos en este año 2024? ¿Cuáles son las perspectivas de este año 2024? Este año 2024 está igual que el pasado. Hasta por donde vamos, las expectativas de un crecimiento no se han dado. Bueno, es un año difícil, el ambiente político está muy polarizado, eso inhibe la inversión, hay mucha expectativa de cuáles pueden ser los resultados, por lo tanto el empresario, el inversionista se vuelve muy conservador, y entonces no creo que este año nosotros podamos tener un comportamiento diferente a lo que fue el año pasado. ¿No? ¿El contrabando de extracción sigue siendo tema? No, fíjate, ese es un detalle. Cuando yo te decía que consumíamos 17 kilogramos, nosotros pudiéramos estar produciendo el equivalente de unos 19. Había un contrabando de extracción de 2, 3 kilogramos que se iba a Colombia por una sencilla razón, porque el precio de Venezuela estaba muy por debajo de Colombia. ¿Hoy? Ese contrabando de extracción hoy casi no existe. Porque los precios están más o menos igual. Porque los precios se han nivelado a partir del 2019 y por eso es que empieza a recuperarse un poco, vamos a decir, ese 8, porque cuando teníamos ese 8-9%, 9 kilogramos, había mucho contrabando de extracción. ¿No? Había un mayor flujo de contrabando de extracción. Ahorita se ha nivelado. Pero ese contrabando era
como consecuencia de que no se consumía dentro. ¿O Bueno, no se consumía más dentro porque se iba? No, bueno, para el 2018-19 sí, pero es que ese contrabando de extracción siempre existió hasta cuando Sí. los 17. Sí, claro. ¿Por es qué? verdad. No, bueno, porque Claro. nosotros tenemos la frontera viva más activa social y económicamente de Latinoamérica. Y el diferencial de precios que nos daban con los colombianos, evidentemente, permitía el que animales se fueran por la frontera, y una frontera muy larga. 2000 kilómetros. En el caso de la leche es más difícil porque son productos perecederos, pero en la carne no, pues estás exportando animales vivos, ¿no? Entonces, Claro. en alguna manera, y llegamos casi a tener una situación además muy irregular donde te pagaban más y iban sin hierro, porque entonces le ponían el hierro cuando llegaba a Colombia. Bien, en algún momento, por allá en el 2013-2014, el gobernador del norte de Santander señaló casi que el 75% de la matanza del matadero de Cúcuta eran animales que tenían hierro venezolano. Wow. Repito, Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne. Hablemos de leche. Todavía aproximadamente 80%, creo que es la cifra, a lo mejor me falla la memoria, 80% de la leche se utiliza para fabricación, elaboración de quesos. ¿Todavía? Sí, señor. Sí, esa es la cifra. Seguimos con ese nivel de informalidad. Por lo que estamos diciendo, no hay poder adquisitivo, acceso para poder cubrir los costos o acceder a los costos que hoy la industria tiene en términos reales. Hoy la industria no está procesando más del 15, 16% de la leche que se produce. Pero aquí sí quiero dejar señalar algo, y es que nosotros estamos, en términos del sistema de producción de leche, nosotros estamos estacionarios, o sea, casi en los últimos 30 años. No ha crecido la producción de leche, se maneja entre una fracción de un piso, una franja de un piso de 1.300, 1.400 millones de litros, entre 1.700 y 1.800 millones. Hace 2 semanas hubo un congreso, el Congreso Internacional de la Ganadería de Doble Propósito, y aquí debo hacer la salvedad. Nosotros tenemos varios récords mundiales. Nosotros somos el único país del mundo que tiene ganadería de doble propósito con ganado vacuno. El otro que tiene ganadería en clima tropical es la India, ¿no? Pero la India ordeña ganado de carne. Entendamos que allá la carne no se consume, entonces el rebaño que existe se ordeña, pero es muy ineficiente porque es un rebaño de carne. En cambio el nuestro es un rebaño de doble propósito, claro, donde la lechería. Pero estamos estabilizados, y bueno, hay mucho planteamiento donde nosotros podemos llegar a autoabastecernos. Nosotros nos abastecemos en un 50, 60% de lo que puede ser. Nosotros podemos llegarnos a autoabastecer en esa nueva Venezuela que hay que construir, pero evidentemente hay que trabajar vamos a decir, hay que desarrollar un modelo de gestión que esté más adecuado a las condiciones agroclimáticas del país, a las distintas regiones, entendiendo que la lechería en los últimos 60 años siempre creció más por efectos políticos, decisiones políticas y decisiones económicas, más que por la propia realidad agroeconómica. O sea, teníamos una sustitución de importaciones, después dólares preferenciales. En todos los años electorales el consumo de las importaciones crecían. Otro récord mundial. Nosotros somos el único país del mundo, Román, el único país del mundo que tiene un consumo per cápita aparente, ¿no? El consumo por encima del 3% en leche polvo. Nosotros históricamente, por casi 60 años, nuestro consumo per cápita aparente estuvo entre el 40 y 52% en leche en polvo en términos de consumo directo. Eso se debe a la estructura de cómo se desarrolló. Eso se mantiene. Lo que pasa es que cayeron las importaciones. Hoy se produce leche en polvo y mantiene el mismo porcentaje, pero con un nivel de su consumo. Claro, un nivel de su consumo. Entiendo. Bueno, Rodrigo, agradecido por este tiempo esta mañana. Muy gentil por venir. A ustedes por la invitación. Un gusto siempre. Rodrigo Agudo es director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Permítame, antes de revisar los deportes, compartir estos mensajes publicitarios.